Desde el primer instante en que aquellas palabras fueron pronunciadas en voz baja, cargadas de una gravedad que cortaba el aire, todos los involucrados comprendieron que ya nada volvería a ser igual. No me diga que Santana nuevamente anda buscando otras líneas investigativas sin mi autorización. La frase resonó como una advertencia, como un disparo al aire que obligaba a todos a girar la cabeza. Pero la respuesta que llegó a continuación fue aún más inquietante. No, no es mucho más delicado que eso. Se trata de la hija de Raúl Guerrero. En ese momento, el nombre de Diana Guerrero apareció como una sombra que se deslizaba por cada rincón de la conversación, un nombre que arrastraba consigo un pasado, un linaje, y una carga emocional imposible de ignorar. Mire, parece que el comisario está involucrado sentimentalmente con ella y usted sabe lo que eso significa. Comisario Gabriel Santana con Diana Guerrero. Dos mundos que jamás debieron cruzarse, unidos ahora por una relación que amenazaba con contaminar cada decisión, cada informe, cada silencio. Omar Drojet fue quien alzó la voz, incrédulo, con el ceño fruncido y los ojos clavados en su interlocutor. ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? En su mente se agolpaban años de procedimientos, de reglas, de códigos que no admitían excepciones. ¿No te parece raro?, preguntó, como si al pronunciarlo en voz alta pudiera encontrar una grieta lógica en medio del caos. Pero la respuesta llegó con un peso aún mayor. Sí, pero ¿sabéis qué más raro me parece esto? Mira, acá hay una fecha y espérate, esta fecha estos son 3 días antes de que pasara todo. 3 días antes. La revelación cayó como una losa. O sea, que Burgos tenía anotado ese número antes de que mataran a la señora Bernardita Vial. El nombre de Bernardita Vial, asociado a la palabra matar, volvía a abrir una herida que aún supuraba. Exactamente. El tiempo suficiente para coimarlo y para preparar todo. La sospecha se transformaba en certeza, y la certeza en una amenaza que se extendía como un veneno lento. Mientras tanto, en otro espacio, don Luis Emilio trataba de sostener una sonrisa que ya no era del todo sincera. Don Luis Emilio, ¿cómo está?, le preguntó Jessica, intentando traer un poco de ligereza a un ambiente cargado de tensiones no dichas. Aquí pues, Jessica, echando de menos uno de esos púlpitos al olivo que saboreamos allá en Lima. «Qué manera de comer bien en ese país», respondió él, aferrándose a un recuerdo agradable como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Jessica, con la voz temblorosa por la emoción, le confesó que había contado a su familia la noticia del ascenso, que no lo podían creer, que sentía una mezcla de orgullo y vértigo. «Tú tienes que ir a celebrar tu ascenso, así que ándate happy hour con tus amigas, invita a Leito, va a estar feliz de acompañarte», le dijo don Luis Emilio, intentando empujarla hacia una normalidad que ya parecía lejana. Pero Jessica bajó la mirada y confesó la verdadera razón de su visita. «No, lo que pasa es que vine a ver al Bastián». El nombre de Bastián flotó entre ellos, cargado de una historia compartida, de silencios y de asuntos pendientes que ninguno se atrevía a nombrar. La tensión aumentó cuando las piezas comenzaron a encajar de manera incómoda. «Fiscal, comisario, voy a la casa de la señorita Diana Guerrero y está usted. Ahora vengo a su departamento y me encuentro con ella». La coincidencia era demasiado evidente para ser ignorada. «¿Interrumpo algo?», preguntó alguien, rompiendo un silencio espeso. «¿Qué pasa ahora?», fue la respuesta, cortante, defensiva. «Ah, ¿con qué te hizo lloriquear ahora, mi hija?». La voz de Raúl Guerrero, cargada de ironía y de un amor posesivo, resonó con fuerza. «A ver, ¿qué me va a contar el mamoncito? Ríase no más. Búrlese todo lo que quiera, Luis Emilio. A ver cuánto le dura la sonrisa cuando sepa quién acaba de volver a Chile». Esa amenaza velada, ese anuncio de un regreso que traía consigo fantasmas del pasado, hizo que incluso el seguro don Luis Emilio sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Diana Guerrero, atrapada entre la lealtad a su padre Raúl Guerrero y los sentimientos que la unían al comisario Gabriel Santana, lloraba en silencio, con la mirada perdida, consciente de que su amor podía convertirse en la chispa que incendiara toda la investigación. Gabriel Santana, por su parte, sentía el peso de cada decisión como una carga insoportable. Su deber como fiscal, su vocación de justicia, chocaban violentamente con la fragilidad de su corazón, con la necesidad humana de aferrarse a alguien en medio de tanta oscuridad. «Comisario, estoy muy decepcionada de usted», dijo una voz firme, la de una autoridad que no admitía réplicas. «Pero fiscal,
Si usted me da la oportunidad, yo puedo llegar al fondo de esto, respondió Gabriel Santana, con los ojos encendidos por una mezcla de culpa, orgullo y desesperación. Les juro que voy a dar otra oportunidad, añadió, como si al prometerlo pudiera redimirse de antemano. Sin embargo, la sentencia ya estaba dictada. Fiscal Gabriel Santana, a partir de hoy usted tiene prohibido acceder a la carpeta investigativa del caso del homicidio de la señora Bernardita Vial y tampoco puede hacer ningún tipo de diligencia que tenga que ver con el tema. Las palabras cayeron como un martillo, sellando su destino profesional y marcando un quiebre irreversible. En ese instante, Gabriel Santana comprendió que no solo estaba siendo apartado de una investigación, sino también de una parte de sí mismo, de la identidad que había construido durante años. Diana Guerrero, al escuchar la decisión, sintió que el mundo se le venía abajo, que su relación con Gabriel Santana había dejado de ser un refugio para convertirse en un abismo. Raúl Guerrero observaba en silencio, con los ojos entrecerrados, calculando cada movimiento, consciente de que las piezas del tablero comenzaban a moverse de una forma que ya nadie podría controlar. Y en algún lugar, como una presencia ominosa, el recuerdo de Bernardita Vial seguía exigiendo justicia, recordándoles a todos que, más allá de sus pasiones, miedos y ambiciones, había una verdad que clamaba por salir a la luz, aunque para ello tuviera que destruirlos primero. Era la primera licitación que se ganaba Gabriel, a quien todos llamaban Gabo, y todavía lo recordaba con una nitidez que le apretaba el pecho. Había sido un hospital en la sexta región, en San Fernando, un proyecto enorme para alguien que venía peleándola desde abajo, cargando planos, recibiendo portazos, soportando miradas de desconfianza por ser joven, por no tener todavía un apellido pesado que lo respaldara. Con el contrato recién impreso, con las manos todavía temblándole de orgullo y nervios, Gabriel tomó el bus y se fue directo a la casa de su padre, Luis Emilio, como si necesitara que ese logro fuera validado por el único hombre cuya opinión siempre le había dolido no alcanzar del todo. Entró al living, dejó los papeles sobre la mesa y observó en silencio mientras Luis Emilio los tomaba. Su padre revisó el presupuesto con una seriedad casi fría, pasó las hojas de los planos, frunció el ceño, se quedó largo rato callado, y ese silencio fue más pesado que cualquier reproche. Finalmente murmuró que estaba bueno, que estaba bien, que lo felicitaba, y agregó que tenía mucho talento. Por un segundo, Gabriel sintió que el corazón se le iluminaba, que por fin escuchaba el reconocimiento que había buscado toda su vida, pero la frase siguiente cayó como un balde de agua helada cuando Luis Emilio, con esa ironía dura que lo caracterizaba, aclaró que su talento era para sobar lomos y chupar medias, para moverse entre contactos, para caer bien, insinuando que su éxito no venía del esfuerzo sino de la adulación. Eso era, en el fondo, lo que Luis Emilio pensaba de su propio hijo, y esa herida, aunque Gabriel se riera para disimular, se le quedó clavada por dentro, recordándole todos los años en que había sentido que nunca sería suficiente a los ojos de su padre. Fue entonces cuando Jessica, que había escuchado esa historia y conocía bien tanto a Gabriel como a Luis Emilio, intervino con una calma cargada de empatía. Miró a Luis Emilio directamente y le dijo que cuando la vida ha sido tan dura, como lo fue con él, solo hay dos caminos posibles, volverse igual de duro o decidir entregar aquello que nunca se recibió. Y que, por lo que ella lo conocía, Luis Emilio había elegido el segundo, porque daba oportunidades, daba cariño a su manera torpe, y eso lo convertía en un hombre mucho más admirable de lo que él mismo creía. Las palabras de Jessica resonaron en el aire como un acto de justicia tardía. Luis Emilio agradeció, visiblemente conmovido, y reconoció que con ese comentario ella le había tapado la boca, dejándolo sin argumentos, enfrentándolo con una verdad que evitaba mirar. La conversación derivó entonces hacia un tema mucho más delicado. Gabriel, al que Jessica llamaba Gabo con confianza, escuchó su consejo con atención cuando ella le dijo que lo más sensato era tomar distancia de Diana Guerrero. No lo decía a la ligera. Conocía el enredo emocional y judicial en el que él estaba metido, su obsesión por ayudarla, por protegerla, incluso cuando todo indicaba que el caso estaba prácticamente cerrado tras el arresto en Canadá del padre de Diana Guerrero. Jessica le insistió en que no siguiera enfrentándose a la fiscal, que no sacara más pecho, que cerrara el caso, se anotara un poroto profesional y siguiera adelante. Le habló con crudeza, como alguien que quiere evitarle un golpe mayor, diciéndole que ya habría otras mujeres, que no se quedara atrapado en esa historia, que incluso se metiera en aplicaciones de citas, que conociera a otras personas, menos problemáticas que Diana Guerrero, como si así pudiera arrancarlo de una lealtad que nacía no solo del deseo, sino de una profunda necesidad de redención. Gabriel fingía escuchar, asentía, hacía bromas, decía que no era la única micro que pasaba por ese paradero, pero en el fondo sabía que no era tan simple.
Diana Guerrero no era solo una mujer más, era el rostro de una injusticia que lo desvelaba, el espejo de sus propias carencias, la persona en la que había depositado una mezcla peligrosa de empatía, atracción y sentido de misión. Prometió, medio en serio, medio para tranquilizar a Jessica, que iba a hacer que se creyera ese discurso de desapego, que iba a mostrarse fuerte, que iba a seguir adelante. Cuando Jessica se despidió porque tenía que salir a terreno, dejando a Gabriel con sus pensamientos, la ligereza aparente de la conversación se desvaneció. Antes de cortar, le advirtió que habría que andar con ojo, que conocía bien a ese hombre del que hablaban, que era terco, obsesivo con sus ideas y que no iba a soltar tan fácil a esa cabra, refiriéndose a Diana Guerrero. Esa frase quedó flotando, cargada de una amenaza que no se decía del todo. Gabriel, ya sin la máscara de la broma, fue directo, preguntó si creía que él seguiría ayudando a Diana Guerrero. Y respondió él mismo, con una convicción que le salía desde un lugar más profundo que la razón, por supuesto que iba a seguir ayudando, pero ahora tenían que ser mucho más cuidadosos. Antes había tenido dudas, había pensado que quizás exageraba, que quizás veía conspiraciones donde no las había, pero después de la visita que ese hombre hizo la noche anterior, estaba seguro de que Héctor estaba metido en todo esto. El nombre de Héctor le pesó en la lengua, como si al pronunciarlo aceptara una verdad peligrosa. Lo que realmente importaba, lo que no lo dejaba dormir, era saber cuán metido estaba Héctor, hasta dónde llegaban sus hilos, que tanto control tenía sobre el destino de Diana Guerrero, por extensión, sobre el suyo propio. En ese silencio que siguió, Gabriel sintió que ya no se trataba solo de un caso ni de una mujer, sino de una lucha contra fuerzas más oscuras, contra figuras de poder que, como su propio padre en otro plano, siempre parecían minimizarlo, subestimarlo, obligándolo a demostrar, una y otra vez, que no era solo alguien que sabía caer bien, sino alguien dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario, incluso a sus propios miedos, para no abandonar a quienes habían confiado en él. Yo, Gabriel, estoy metido hasta el fondo en esta cuestión, tan profundamente que ya no distingo dónde termina mi deber como comisario y dónde comienza el torbellino de rabia, miedo y obsesión que me consume por dentro. Y si Gabriel sigue escarbando en ese pasado que todos parecen querer enterrar, voy a tener que tomar otro tipo de medida, una medida que no será limpia ni cómoda, pero que, al menos para mí, tendrá sentido. Porque hay verdades que, cuando se buscan, no solo iluminan, también destruyen. Y yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Bueno, para que valga la pena, para que todo este dolor, toda esta tensión, todo este desgaste, no sea en vano. Y entonces, casi como si quisiera suavizar el filo de mis propias palabras, recuerdo algo aparentemente trivial y digo en voz alta, con una ironía que esconde cansancio, se me olvida una cosa. Estrechez de corazón. Perdón, estrechez de corazón. Escúchela detenidamente. Analice la letra y veamos si después de eso me puede decir que Corazones no es el mejor disco de Los Prisioneros. Pero incluso en esa broma hay una grieta, porque la música que nombro habla de heridas, de rabia contenida, de amores rotos, de traiciones, y todo eso es exactamente lo que nos rodea. La respuesta llega firme, cortante, cargada de una obediencia que no logra ocultar el resentimiento. Va a seguir con eso. Es una orden. Y yo, Gabriel, con esa mezcla de autoridad y necesidad de cercanía que me caracteriza, respondo, por favor, a su orden, comisario. Y tengo otra orden más que darle. Podría tratarme de Gabriel, que esto de comisario lo encuentro un poquito como acartonado. Porque detrás del uniforme, detrás del rango, hay un hombre cansado de que lo miren solo como una figura de poder, un hombre que arrastra culpas y decisiones que lo persiguen en las noches. Bueno, entonces voy a dejar el ustedeo porque ahora tenemos más confianza, responde el otro, y yo asiento, me parece justo y necesario. Pero esa confianza recién nacida se quiebra de inmediato cuando la puerta se abre y la tensión entra como una corriente helada. ¿Qué está haciendo usted, desgraciado? Acá, estalla una voz que reconoce al instante. Es Diana Sam. Y frente a ella, la figura que provoca el temblor en todos, la mujer que, según muchos, no debería estar ahí, la mujer que representa una amenaza silenciosa. Diana Sam señala con furia contenida y dice, este es el que arrestó el papá, el que nos arruinó la vida, no tiene nada que estar haciendo acá. En su mirada hay un pasado de pérdidas, de noches sin consuelo, de preguntas sin respuesta. Diana Sam no habla solo desde el presente, habla desde la niña que vio cómo su mundo se desmoronaba, desde la hija que creció con la sombra de una injusticia clavada en el pecho. Y entonces alguien, con desprecio apenas disimulado,
Escupe palabras que hieren como cuchillos, o sea, esta caverita podrá tener carita de muñeca, carita de ángel, pero se nota a kilómetros que no tiene escrúpulos. No tienes idea de lo que estás hablando, responde Gabriel, con una voz que intenta mantenerse firme, aunque por dentro siente como se agitan viejos recuerdos y viejas culpas. No tengo idea. Entonces, por favor, explícame para entender. ¿O acaso no es ella la que está empeñada en sacar de la cárcel al mismo hombre que te disparó a ti, al que intentó matar a tu papá, al que definitivamente mató a tu mamá, el mismo que lo único que quiere es hacerle daño a tu familia? El nombre de Diana Sam vuelve a resonar en el aire cuando se dice, según Diana, su papá es inocente. Y según tú, ese hombre es inocente. Como dicen por ahí, el silencio otorga. Pero el silencio de Gabriel no es aceptación, es un silencio lleno de conflicto, de imágenes que se superponen, el rostro de su madre muerta, el eco del disparo, la sangre, el miedo, la impotencia, y al mismo tiempo el rostro de Diana Sam, suplicante, aferrada a la idea de que su padre no puede ser el monstruo que todos describen. Mira, sea quien haya hecho eso, sea quien haya matado a mi mamá, dice Gabriel al fin, con la voz quebrada por una emoción que lucha por no desbordarse, Diana Sam no tiene ninguna culpa. ¿Me vas a negar que ella entró a trabajar a esta casa a punta de mentiras y aprovechándose de la Oli, manipulándola, aprovechándose de su condición? Y al mencionar a la Oli, todo se vuelve aún más complejo, porque la Oli no es solo una paciente, no es solo una joven vulnerable, es un símbolo de fragilidad, de confianza depositada en manos que tal vez no eran las correctas, de una inocencia que todos dicen querer proteger, pero que en realidad utilizan como pieza en un juego más grande. Gabriel responde con una mezcla de rabia y defensa, no le ha hecho absolutamente nada malo, todo lo contrario. Lo único que ha hecho ha sido avanzar a pasos agigantados con la Oli como terapeuta. Pero claro, eso es algo que para ti es imposible de saber porque tú no has estado durante todos estos años. En esas palabras se cuela el reproche de quien se siente solo en una batalla larga, de quien ha visto de cerca las lágrimas de la Oli, sus crisis, sus silencios, su esfuerzo por reconstruirse, y también ha visto a Diana Sam acompañarla, escucharla, sostenerla cuando nadie más podía. En serio, vas a dar vuelta a todas las cosas, replica la otra voz, cargada de desconfianza. Y en ese cruce de miradas, en ese silencio opresivo que sigue, están todos los fantasmas, el padre de Diana Sam en prisión, la madre de Gabriel asesinada, el intento de homicidio contra su padre, la herida que él mismo lleva en el cuerpo, la Oli tratando de sanar mientras a su alrededor los adultos se debaten entre la venganza y la compasión. Cada uno atrapado en sus propias contradicciones, en sus miedos más profundos, en la necesidad desesperada de creer que no todo es blanco o negro, que no todos los culpables lo son, que no todas las víctimas están libres de sombras. Y mientras Gabriel siente que la tierra bajo sus pies se vuelve inestable, comprende que cualquier decisión que tome, cualquier orden que dé, no solo marcará el destino de Diana Sam, de la Oli y de su propia familia, sino también el suyo, porque ya no hay vuelta atrás cuando se ha escarbado demasiado hondo en el corazón de la verdad.